La tentación del hombre. En el capítulo 3 de Génesis la tentación de Adán y Eva es atribuida a la serpiente que se dice, era astuta, más que todos los animales del campo, Génesis 3, versículo 1. El verdadero tentador fue Satanás. En el capítulo 12 de Apocalipsis versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Un pasaje del apóstol Pablo fortalece esta identidad de la serpiente con Satanás porque él sugiere que el mismo tentador que engañó a Eva está presente aún, buscando corromper las mentes de los creyentes. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 de Corintios 11, versículo 3. Más aún, Génesis 3. No establece que la serpiente era más astuta que cualquier otro animal, sino más astuta que todos los animales del campo. La serpiente fue el vehículo que Satanás usó para efectuar la tentación. Aparentemente, Satanás tiene el poder de disfrazarse asumiendo la apariencia de otro ser, Pablo dice acerca de Satanás. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 de Corintios 11, versículo 14. Muchos eruditos creen que la serpiente originalmente era un animal erguido, la más hermosa de todas las criaturas. Esto parece posible porque la maldición sobre la serpiente la redujo a un animal que se arrastra. El tentador real era Satanás, quien se había previamente rebelado contra Dios. Esta conclusión es fortalecida por la profecía que anuncia que la simiente de la mujer, Cristo, heriría la cabeza de la serpiente. La postura rebelde de Satanás y su caída están descritos en Isaías 14, versículos 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Normalmente Satanás se disfraza asumiendo la forma de un benefactor o de uno capaz de colmar las ambiciones egoístas del hombre. Los motivos de la tentación. ¿Qué tipo de motivación podría usar Satanás que tentaría a seres santos e inocentes a desobedecer a Dios? Adán y Eva estaban dotados con ciertos instintos básicos que necesitaban para su bienestar. Satanás dirigió su tentación a 3 deseos básicos de Eva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, versículo 6. Estos deseos se hicieron malos porque fueron motivados por Satanás y porque constituían desobediencia al mandamiento específico de Dios. Un deseo se convierte en lujuria cuando es contrario al espíritu. Muchos eruditos creen que Juan se refería al modelo de la tentación de Eva cuando dijo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 de Juan 2, versículo 16 y 17. El término mundo no se refiere a la tierra, pero al dominio de la sociedad gobernado por Satanás. El término carne no se refiere solamente al cuerpo, pero también se refiere a la totalidad de la persona dedicada al egoísmo y la desobediencia. Comenzó su tentación con la pregunta insinuante, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3, versículo 1. Esta fue una pregunta ideada para hacer dudar a Eva de la bondad de Dios. La pregunta fue seguida por una declaración queriendo despertar dudas sobre la veracidad de Dios, no moriréis. Génesis 3, versículo 4. Con la semilla de duda ya sembrada, Satanás se reveló ser el enemigo de Dios haciendo la valiente acusación de que Dios estaba privando a Adán y Eva de su merecido privilegio de posición divina, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículo 5. Una vez que la semilla de duda había sido plantada y había germinado, la apelación al deseo fue efectiva. Eva pudo haber pensado, si las verdades y bondades del Señor son sospechosas, uno debe perseguir sus mejores intereses propios.
Los eruditos han diferido sobre la identidad del pecado básico, sus opiniones han estado divididas entre el yo, egoísmo, la duda y el orgullo. Cualquiera de los tres es un pecado mortal. Segunda de Pedro 2, versículo 10, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Primera de Timoteo 3, versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Santiago 1, versículos 5 al 8, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El estado decadente del hombre. Las Escrituras claramente enseñan que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Génesis 3 describe la desobediencia y caída de Adán, los capítulos 4 al 11 de Génesis retratan a los descendientes de Adán en sus calamidades y contiendas. El hombre todavía tiene suficiente de la imagen de Dios para demostrar su origen divino, al mismo tiempo, la historia de guerra, crimen, terrorismo y perversión del hombre dan evidencia indiscutible de su caída. El hombre con sus más nobles ideales habla de su creación hecha por Dios, el hombre con su codicia e inhumanidad habla de su corrupción por Satanás. Todo es esclarecido solo por la intervención divina y los eventos redentores de la encarnación, resurrección, omnipresencia y prometido retorno de Cristo. Romanos 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La interpretación de la caída. ¿Debe el registro de la caída de Adán y Eva tomarse figurativa o literalmente? ¿Es un mito o una alegoría que debe ser tomada simbólicamente, o es historia sobre a ser considerada verdadera? Teólogos liberales sí. Neo-ortodoxos generalmente interpretan los primeros 11 capítulos de Génesis como un mito. Los siguientes hechos discuten a favor de una interpretación literal. En ninguna parte de la Biblia la historia de Adán es interpretada simbólicamente. Si las historias de la creación y la caída fueran alegorías, las interpretaciones espirituales hubieran sido numerosas. No hay ninguna indicación en el libro de Génesis entre los capítulos 11 y 12, que sugieran un cambio de alegoría a historia. Noé es un personaje tan real como Abraham. El apóstol Pablo hace paralelos entre Adán y Cristo. Ya que Cristo es una persona histórica, no es probable que fuera un antitipo de un personaje no histórico. Romanos 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En dos genealogías registradas en libros posteriores en la Biblia. El nombre de Adán está enumerado junto con personajes obviamente históricos. Adán está incluido en la genealogía de Jesús junto con David, Abraham, Isaac y Jacob. Lucas 3, versículos 23 al 38. Lugares geográficos reales están incluidos en la historia de Adán, tales como Asiria y el río Eufrates. La condición caída del hombre es muy literal. Puede ser atribuido a un evento mítico. Aún más, el hecho de que el hombre ha hecho progreso científico fantástico mientras que al mismo tiempo, no ha hecho ningún progreso moral, ética, y socialmente, claramente indica la naturaleza pecaminosa del hombre. Junto con esto, la persistencia de guerra, crimen, terrorismo, codicia, corrupción política y perversión, demuestran la existencia de una fuerza maligna sobrenatural que motiva mucha de la actividad humana. Sin embargo, el Hijo de Dios estableció una zona protectora de batalla en Calvario desde el cual Él está construyendo su reino. Pronto Él regresará a reinar en justicia y a destruir el poder de la oscuridad. Apocalipsis 19, versículos 11 al 20. Los resultados judiciales de la caída. El juicio sobre la serpiente, Génesis 3,
versículos 14 y 15. Este animal aparentemente erguido y bello fue destinado a arrastrarse sobre su pecho. El comer tierra fue un término denotando extrema humillación. El juicio sobre la mujer era el de dolor y angustia al dar a luz y sumisión a su esposo. Génesis 3, versículo 16. La condición de la mujer en algunos países paganos es una manifestación exagerada de esta maldición. Solo en las tierras alcanzadas por el Evangelio cristiano las mujeres han experimentado una medida de redención. El juicio sobre el hombre no fue el de trabajo, sino el de trabajo fatigador. Génesis 3, versículo 17. El trabajo es una dádiva al hombre, pero rara vez está libre de contienda y crítica. Esta maldición es evidente en el mundo entero en él. Temor de la falla de cosechas, el temor al desempleo, contienda laboral, bancarrota y competición implacable. El juicio sobre la tierra fue disminución en la productividad y la introducción de espinos y cardos. Génesis 3, versículos 17 y 18. Jesús usó la ilustración de espinos y cardos como lo opuesto a buen fruto. Mateo 7, versículos 16 y 17. Los espinos llegaron a ser símbolo de maldad y fueron asociados con Satanás. Segunda de Corintios 12, versículo 7. El simbolismo maligno de los espinos está visto en el hecho de que hombres malvados, motivados por Satanás, colocaron una corona de espinas sobre la frente de Jesús. Juan 19, versículo 23. Las consecuencias de la caída. La consecuencia inmediata del pecado de Adán y Eva fue la de un sentimiento de vergüenza. Se escondieron de Dios porque repentinamente fueron conscientes de su desnudez. La vergüenza los llevó al temor y a la alienación. Ellos querían el conocimiento experimental del bien y el mal, pero el tentador les hizo creer que al comer del fruto ellos serían como Dios. Adán y Eva obtuvieron solo el conocimiento del mal, con el bien fuera de alcance. Si ellos hubieran obedecido, ellos hubieran tenido la experiencia del conocimiento del bien con un conocimiento del mal de la misma manera en que Dios lo conoce y lo aborrece. Génesis 3, versículos 7 al 13. La consecuencia más desastrosa de la caída fue la muerte. Dios había prevenido, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, versículo 17b. Había dos árboles en el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Adán y Eva voluntariamente comieron del árbol de la ciencia, que los llevó al conocimiento de la maldad y al conocimiento de la muerte. Como Dios había advertido, ellos fueron echados del huerto, del árbol de la vida, y de la presencia de Dios. Adán no murió físicamente de inmediato, de hecho, él vivió 930 años, pero el proceso de enfermedad y mortalidad comenzó en el momento en que él pecó. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9, versículo 27. Quizás el salmista describe mejor la mortalidad del hombre. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos, 80 años, con todo, su fuerza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90, versículos 8 al 12. La Biblia identifica 3 categorías de muerte, ellas son: muerte física. La muerte física ocurre cuando el espíritu es separado del cuerpo y el cuerpo vuelve al polvo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, versículo 19. Solo Enoc y Elías escaparon de la muerte física. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5, versículo 24. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2, versículo 11. En la nueva dispensación, solo aquellos que son tomados en el arrebatamiento escapan la muerte física. Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios. Todos los no regenerados están alejados de Dios por el pecado. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, versículos 1 al 3. Ellos pueden pasar de la muerte a la vida espiritual ejercitando fe salvadora en el Señor Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 4 al 6. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, versículos 21 y 22. Muerte eterna. La muerte eterna es la condición de aquellos que están espiritualmente muertos, que parten de esta vida terrenal sin arrepentimiento de pecado y sin fe en el Señor Jesucristo. La muerte eterna es el castigo de aquellos que son terminalmente incrédulos, impenitentes y desobedientes. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El juicio a la muerte, también llamada segunda muerte, tendrá lugar al final del milenio ante el gran trono blanco de Dios. Será un juicio para pecadores solamente. El juicio de las obras de los creyentes será en el arrebatamiento. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El potencial del hombre en el estado de gracia. Esta sección final describirá al hombre en el estado de gracia. El creyente es hombre nuevo en Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, versículos 21 al 24. El creyente tiene un nuevo potencial en Cristo. Como resultado de la encarnación e identificación de Cristo con la naturaleza humana, al hombre le fue dado un nuevo potencial en la nueva humanidad en Cristo. También está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, el del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Primera de Corintios 15, versículos 45 al 48.
Adán corrompió la naturaleza humana por el pecado, la desobediencia y la rebeldía. Cristo, tomando la naturaleza humana en unión con su naturaleza divina, y viviendo una vida sin pecado y en obediencia perfecta a su Padre, redimió a la naturaleza humana dándole un nuevo potencial. En Adán, tenemos el paraíso perdido, en Cristo tenemos el paraíso recuperado. En Adán, el destino del hombre es la muerte, en Cristo Jesús, el potencial del hombre es vida y comunión eterna con Dios. Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, saluda a los creyentes. A todos los santos en Cristo Jesús, Filipenses 1, versículo 1. La posición del creyente es en Cristo Jesús. Él es un miembro del cuerpo de Cristo y de la nueva humanidad. El creyente tiene una nueva naturaleza en Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, versículo 4. ¿Dónde se encuentra? Promesas, que significa cosas prometidas por Dios, el cumplimiento de las promesas. La palabra está llena de promesas, son una gran bendición al creyente. Él ha sido redimido de la corrupción y le ha sido dada una naturaleza nueva por el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. El creyente tiene vida eterna en Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, versículo 24. El creyente experimenta renovación constante en Cristo. Por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4, versículo 16. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. La esperanza de un eterno hogar celestial en Cristo. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Segunda de Timoteo 4, versículo 18. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1, versículo 4. La victoria sobre la antigua naturaleza en Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, versículos 8, 12 y 14. El creyente tiene autoridad en Cristo. El creyente en Cristo no es liberado solo del dominio del pecado y la muerte, se le ha dado autoridad celestial para ministrar en el nombre del Jesús y en el poder del Espíritu. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16, versículos 19 y 20. El hombre redimido en Cristo y rendido a Cristo se convierte en un vehículo de testimonio por el cual el propósito de la salvación de Dios es extendido a toda la humanidad. La obra expiatoria de Cristo ha hecho un estado de gracia que es el potencial para todo el género humano. Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16.